En esta oración poderosa de la mañana, ponemos nuestro día en las manos de Dios y le pedimos que guíe cada paso de nuestro camino. Al comenzar en su presencia, el corazón se llena de confianza. La mente se aclara y la fe se fortalece para enfrentar todo lo que hoy venga. Dios va delante de ti, abriendo sendas y cuidando cada detalle de tu vida. Si esta oración bendice tu mañana y renueva tu esperanza, te invitamos a apoyar este espacio, a suscribirte al canal y a acompañarnos cada día en oración y reflexión. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo mensajes que fortalecen la fe y acercan los corazones a la guía de Dios. Cada amanecer, el universo se levanta con celeridad. Relojes que giran, agendas rebosantes, ideas que se desvanecen antes de que los ojos se abran. Sin embargo, existe un secreto que pocos descubren y que transforma radicalmente la estructura del día al empezar con la oración. No tras el café, no en medio del caos, sino antes de cualquier cosa, ante el bullicio, antes de las distracciones, antes de que el alma se envuelva en inquietudes. En primer lugar, coloca a Dios. Al abrir el día, no solo pronuncias palabras, estás tejiendo una conexión con el origen que sostiene toda existencia. Es una actividad de naturaleza espiritual. Reconoces que cualquier acción que emprendas carecerá de sentido si no está en sintonía con el propósito divino. Es como ajustar una brújula antes de emprender la travesía. Si la dirección inicial es correcta, lograrás alcanzar el destino deseado. Si no lo haces, seguirás caminando sin rumbo alguno. Hay individuos que afirman: no tengo tiempo para meditar al amanecer. No obstante, al faltar la oración, el día entero se desmorona. La inquietud, los desaciertos y la desilusión se adueñan del dominio porque no existió un bastión interno. El Altísimo no demanda tu tiempo. Tú requieres su presencia. En esos primeros instantes de silencio, Él afina tu corazón, purifica tus ideas y te rememora tu esencia y propósito en este lugar. El adversario ignora tanto a los robustos como a los astutos. Amaba a aquellos que imploran. Quien medita no se desplaza en solitario. Quien camina lleva consigo el manto celeste. Cada palabra pronunciada con fe en la serenidad matutina posee el poder de transformar lo intangible, de abrir puertas y de cerrar senderos incorrectos. Al abrir el día con plegarias, estás proclamando que el mando no reside en ti, sino en las de Dios. Y eso desmorona cualquier táctica del mal. Al empezar a orar, el peso del día se disipa. Las decisiones se vuelven más cristalinas. Los desafíos se desvanecen y el espíritu se encuentra más sereno. Es una transacción celestial. Tus inquietudes se desvanecen y encuentras serenidad. En esa conversación con el arquitecto, tu alma florece y el bullicio del universo se desvanece. Lo que antes parecía imprescindible se desvanece y lo verdaderamente crucial emerge. Cada plegaria matutina se asemeja a encender un faro antes de aventurarse en un camino sombrío. Aunque puedas avanzar sin ella, frecuentemente tropezarás. Orar despierta, te revela horizontes insospechados, te enseña a descifrar los misterios desde la fe y no desde el temor. Cuando tu primer acto del día es encontrar a Dios, todo lo demás se moldea como un sueño. Lo que parecía un enigma se revela como una solución factible. Lo que antes te agobiaba se desvanece y lo que antes te inquietaba ahora te enciende. Muchos comienzan el día con avisos, mensajes o plataformas sociales, pero rara vez con una plegaria. De esta manera comienzan oyendo el murmullo del universo antes de escuchar la voz celestial. Quien primero se aferra a la voz del mundo acaba sumergido en su tormenta de ansiedad. En cambio, quien atiende a Dios primero sigue su camino. Esa es la distinción entre vivir un día más sin objetivo. Por ende, al abrir los ojos, no persigas el visor, buscando el sosiego. Reflexiona sobre lo que falta,
Aprecia lo que posees. No te sumerjas en el vaivén del tiempo. Agradezco a la divinidad. Él multiplica cada regalo que recibe. Y si le regalas los primeros instantes del día, Él recompensará cada instante que se avecina. Al iniciar tu jornada espiritual con una plegaria, estás proclamando: mi existencia no está en manos del azar, está en manos de Dios. Esa afirmación transforma tu espíritu, tu vitalidad y tu rumbo. Si comienzas tu día con Dios, cualquier adversidad será superada por su gracia. La clave no radica en tener un día sencillo, sino en cultivar un corazón robusto desde el inicio. Cada alba es una llamada celestial, una nueva oportunidad para conectar tu espíritu con el firmamento. Mientras el astro rey se alza, el Altísimo también desea elevar tu fe. Él no requiere tus palabras exquisitas, solo tu entrega genuina. Antes de arrancar el día, le pido que me guíe, protéjame, úsame y me demuestre tu voluntad. Y esa humilde entrega desentraña enigmas que el ingenio humano jamás podría desentrañar. Hay quienes aguardan milagros para expresar gratitud, pero quien reza primero no aguarda los prodigios, los provoca, pues la oración temprana es una planta que florece a lo largo del día. En ocasiones, el fruto no se materializa de inmediato, pero tu fe ya está tejiendo su semilla en lo invisible. Mientras el mundo danza, tú avanzas con serenidad. A medida que los demás responden, tú respondes con sapiencia. La oración no solo transforma el entorno, sino que también transforma tu esencia ante lo que ocurre. Por lo tanto, mañana, al sonar el despertador, detén tus pasos, cierra los ojos, respira profundamente y proclama: Señor, este día es tuyo y yo también pertenezco a ti. Esa palabra sencilla puede transformar el rumbo completo de tu día. No importa cuántas responsabilidades afrontes ni cuántos desafíos te aguarden. Si arrancas con Dios, concluirán con triunfo, pues todo lo que comienza en su presencia se erige sobre su dominio. Cada mañana, millones de almas se levantan sin brújula, se despiertan con un torbellino de cansancio, revisan el teléfono antes de pronunciar una palabra y se aventuran al universo sin haber conversado con el Altísimo. No por falta de fe, no por descuidar que la existencia espiritual también necesita nutrición. Al despertar, el espíritu se despierta desprovisto, incapaz de llenarlo por completo. Esa es la esencia silenciosa de numerosos desafíos. Vivir alejados del origen. La ausencia de plegarias no se percibe al inicio. Es como esquivar un desayuno. Sin embargo, con el paso del tiempo, el deterioro interno se revela con claridad. El alma se desborda de pensamientos, el corazón se desvanece y las emociones rigen el día. El espíritu se acostumbra a vivir sin esperanza. Y en ese instante, la humanidad pierde su esencia. Reacciona sin reflexionar, trabaja sin objetivo y encuentra consuelo en situaciones que no tienen remedio. Se rinde al ritmo frenético del mundo, que demanda producir más, tener más, parecer más, sin nunca indagar en el lugar donde habita Dios en todo esto. Al desfallecer, tu existencia se transforma en un esfuerzo incesante por dominar lo que no puedes. Es como navegar sin brújula en el océano, intentando navegar a voluntad, mientras el estrés y la incertidumbre te arrastran. Sin embargo, al poner a Dios al inicio, el timón se transforma. Ya no estás sujeto al azar ni al impulso del instante, sino a una brújula nítida que emana del firmamento. La plegaria no quita los obstáculos, los organiza, coloca cada cosa en su lugar y te asegura que no estás en el limbo. El alma humana late con una sed insaciable de vínculo. No es suficiente tener un plan, una tarea o un objetivo. Si la esencia espiritual se pierde, el mundo se desmorona ante el primer vendaval. Al abrir el día,
estás nutriendo esa planta. Estás rememorando al espíritu que no fue concebido para la autosuficiencia, sino para la sabiduría divina. Solo quien se humilla al inicio de la jornada puede sostenerse inquebrantable ante el desafío. Hay quienes entrelazan el triunfo con la plenitud, pero un triunfo sin guía celestial termina en un vacío. Puedes lograr sueños, ganar dinero, recibir ovaciones y, sin embargo, sentirte desamparado, porque el espíritu no se alimenta de logros, sino de significados. El sentido emerge únicamente cuando el Creador ocupa el primer puesto. La plegaria no te roba el tiempo de tus proyectos, sino que te ilumina para no desperdiciarlo en lo trivial. Cada instante que consagras a Dios se transforma en un torrente de luz, serenidad y vitalidad. La cuestión no radica en la fatiga corporal, sino en el agotamiento del espíritu. Y ese agotamiento no se sana con el sueño, sino con el reposo divino. En ocasiones, buscas solucionar tus dilemas con mayor esfuerzo cuando lo que realmente necesitas es la omnipresencia celestial. En un abrir y cerrar de ojos, lo que has logrado con años de esfuerzo puede transformarse en un instante con tu fe. Gracias a la oración, el orgullo se desmorona, la ansiedad se desata y la gracia florece. El alma que medita libera su carga de lo incontrolable. El universo brinda distracciones para llenar la ausencia de plegarias. La serenidad que brota de la conversación con Dios no se puede comparar con el bullicio de las redes sociales. Tienes la capacidad de saturar tu cerebro de estímulos, pero si el alma permanece desierta, todo lo demás se torna insípido. Por eso, tantos individuos se encuentran desbordados. Incluso cuando todo marcha a su favor, falta lo primordial. La conexión con el origen. No existe armonía sin guía espiritual. No se puede edificar una existencia robusta sin el cimiento divino. Cada jornada sin plegarias erosiona la estructura interna, y cuando el viento sopla con fuerza, todo se desmorona. Sin embargo, quien medita cada amanecer erija muros invisibles de seguridad. Dios no promete evasión, sino que promete tenacidad para sortearlos. La diferencia radica en tu manera de enfrentar el día en solitario o en compañía. Muchos ansían encontrar un instante para meditar, cuando en realidad es la oración la que abre las puertas del tiempo. Al estar Dios en el epicentro, las prioridades se organizan por sí mismas. La urgencia deja de devorar el tiempo. A lo esencial, las diminutas cosas encuentran su propósito. Todo se entrelaza y lo que antaño era un peso se transforma en una ventana a oportunidades. El espíritu que medita primero adquiere la habilidad de mirar con otros ojos, a percibir lo cotidiano como una pieza de un rompecabezas más grande. Cada amanecer es un test de fe. Puedes seguir la cadencia del universo o parar un instante y optar por lo eterno. Puedes comenzar desde la inquietud o desde la fe. Es posible vivir bajo el ritmo del reloj o bajo la guía del alma. Esa elección cotidiana moldea la excelencia de tus jornadas y la serenidad de tu alma. Porque la plegaria no es un ritual sagrado, es una táctica del alma. Es el puente entre la nebulosidad y la claridad, la inquietud del sosiego, el caos del orden. Si tus días se repiten sin razón, si te levantas agotado a pesar de haber descansado, si vives en un automático, no es porque tu existencia sea un vacío, es porque la estás experimentando aislada. Y lo mejor es que puedes conectarte en cualquier instante. No requieres ceremonias complicadas ni palabras exquisitas. Es suficiente con tener un corazón abierto a renacer con el Altísimo. El primer paso es orar antes de reflexionar, planificar y actuar. Pues cuando la oración abre el día, la presencia celestial lo sostiene. La esencia del dilema radica en olvidar quién posee el mando. La clave radica en reembolsarlo cada amanecer. En esa entrega cotidiana, el espíritu descansa, la mente se ilumina y el corazón se orienta. Ese es el misterio de aquellos que disfrutan de la serenidad en medio del tumulto.
no comienzan el día en soledad, lo inician con la presencia celestial. Cuando optas por meditar antes de arrancar el día, un misterio se despliega. Dios no solo presta atención, sino que también prepara el camino hacia el futuro. Su actuación no siempre es estruendosa ni asombrosa, pero siempre es auténtica. Mientras conversas con Él en la serenidad matutina, Él orquesta lo que aún no has visto, aparta lo que podría perjudicarte y ajusta lo que parecía incorrecto. Cada palabra que pronuncias con fe desata un sendero en el reino del Espíritu antes de que el organismo se ponga en marcha. Por ello, al comenzar con plegarias, no caminas, sino que avanzas bajo el manto celestial. La presencia celestial metamorfosea el ambiente. Lo que para otros es destino, para quien medita es brújula. Aquello que parece un caprichoso azar en realidad es una brújula que orienta. El Altísimo no siempre te despeja las barreras, pero te brinda la sapiencia y la valentía para sortearlas. Al orar primero, no solo solicitas ayuda, estás manifestando tu dependencia, y esa dependencia es la piedra angular de la autonomía. Debido a que quien confía en Dios ya no está sujeto a las circunstancias, el universo enseña a creer en la propia capacidad, mientras que la fe enseña a entregarse. Cada regalo que ofreces al Señor antes de comenzar el día es una llamada a su acción. Y Dios no actúa como un administrador que satisface anhelos, sino como un progenitor que anticipa tus necesidades, incluso antes de que lo solicites. Hay palabras que se responden velozmente, otras que parecen esperar, pero Dios actúa en todas. A veces resguarda, a veces instruye y a menudo dispone en su momento, no en el tuyo. Al empezar a orar, tu entorno se transforma sin que te des cuenta. Personas equivocadas se desvanecen, puertas incorrectas se clausuran y oportunidades inesperadas surgen sin razón lógica. Es la intervención celestial. No se vislumbra, pero se capta. Lo que antes era un desafío, ahora se desliza sin esfuerzo. Lo que te enredaba, ahora se desvela, porque el Altísimo no solo orienta tus pasos, sino que también esculpe el sendero. Hay quienes creen que la oración no transforma el mundo, pero la realidad es que orar transforma a quien se enfrenta a los desafíos. Al transformarte, todo se transforma. La obra de Dios comienza en tu interior. Silencia tus pensamientos, disipa tus miedos y refuerza tu fe. Desde esa serenidad interna puedes contemplar la realidad con nitidez. Lo que antaño parecía inalcanzable, ahora se erige como una realidad, no porque el desafío se disipe, sino porque tu alma ha abrazado la fuerza que sostiene todo. Primero que nada, rezar es una elección táctica. Antes de dialogar con la tierra, dialogas con el firmamento. Antes de aventurarte, aguardas la orientación. Y al actuar tras la plegaria, cada paso tiene un propósito específico. No te desvíes, sigue las señales con cautela. Esa es la distinción entre navegar en la penumbra y navegar en el resplandor de la luz. Dios jura iluminar la senda de quienes depositan su fe en Él. Y esa promesa se materializa cada amanecer al parar y proclamar: Señor, envíeme tu luz hoy. Muchos ansían contemplar prodigios, pero pocos se dedican a preparar el terreno. La plegaria matutina es ese campo fértil donde florece la bendición. Si el día es una plantación, la plegaria es el germen. Si el día es una contienda, la plegaria es el escudo. Si el día es un sendero, la plegaria es la brújula. Dios actúa cuando la situación lo permite. Él no impone su presencia en tu calendario. Espera ser invitado y, al aceptar la invitación, tu día se transforma completamente según su esencia. El Altísimo te resguarda de lo que desconoces. A menudo crees que algo no funcionó, sin percatarte de que en realidad te salvaste de algo más grave. Esa es la protección celestial en pleno funcionamiento. En plena oración,
Él ya estaba desplegando piezas para tu beneficio, pues su mirada capta lo que tus ojos no pueden ver. La plegaria no solo atrae fortunas, sino que también neutraliza amenazas. Y esa sombría protección es una de las expresiones más sublimes de su afecto. Al orar, el Espíritu Santo se transforma en tu confidente inquebrantable, dictando decisiones, avisando de riesgos y rememorando promesas. En ocasiones no lo detectas de inmediato, pero cada señal acertada, cada respiro o chispa de fe emana de esa conexión cotidiana. Es Dios hablando en el idioma del Espíritu, y cuanto más meditas, más percibes su presencia. Esa conexión inquebrantable es la que te permite avanzar sin miedo, pues aunque no tengas la totalidad del mapa, estás guiado por quien lo pintó. La intervención divina también se manifiesta en la serenidad que experimentas en el caos. En medio del caos, tú te mantienes sereno, no por desestimar los desafíos, sino porque confías en quien tiene el mando. Esa serenidad no es fragilidad, es fuerza. Es el fruto de una plegaria inicial que armó el alma para enfrentar cualquier tormento venidero. Quien medita primero ya ha conquistado un tercio del combate antes de enfrentarlo. Porque la victoria no se conquista con acciones, sino con el entrenamiento del alma. Cada amanecer, el espíritu puede optar por abrazar el día desde la urgencia o desde la contemplación. Si optas por la presencia, eliges a Dios, y donde Él se infiltra, nada permanece inalterado. Tus acciones no siempre brillan ante la mirada del mundo, pero siempre dejan una marca indeleble en tu existencia. Un enigma que no tiene solución. Una persona que aparece en el momento preciso. Una puerta que se abre tras un plagiario. Todo eso indica que el firmamento se metamorfoseó en tu favor. Dios se manifiesta cuando lo permites actuar. No perturba la autonomía del ser humano, pero se ajusta a la fe. Y la fe genuina se revela en los primeros instantes del día cuando te paras y proclamas: Padre, necesito tu orientación. Esa simple declaración posee una fuerza que trasciende lo perceptible, pues no hay plegaria genuina que se quede sin respuesta. Puede que no la descubras hoy, pero cada palabra se planta en la eternidad y al instante que menos te aguardes, descubrirás su cosecha. Iniciar tu travesía bajo el manto celestial no asegura un amanecer perfecto, pero sí un alma robusta. Y eso transforma todo, pues no es la carga diaria la que te derrota, sino el abismo espiritual que te enfrenta. Al llenar ese vacío con plegarias, el peso se convierte en misión y los tropiezos se convierten en lecciones. Cada jornada dedicada a la oración es una jornada resguardada, guiada y llena de bendiciones. De esta manera, Dios opera en silencio, pero con dominio. Cuando optas por meditar antes de arrancar el día, el mundo se transforma radicalmente. No porque los desafíos se desvanezcan, sino porque tu ser se estructura. La plegaria es la brújula que orienta cada avance. Al meditar primero, no avanzas por impulso, sino con una misión en mente. Lo que te perturbaba antes, ahora te revela. Lo que antaño te frenaba, ahora se transforma en tu esencia. La divergencia reside en lo interno. Tu alma se despierta primero que tu físico. Cada alba es una ocasión para ubicar a Dios en el epicentro. Sin la plegaria, el espíritu se dispersa y con ella se centra. Primero, rezar es como afinar la brújula antes de emprender un viaje. Todo el día se dirige con precisión hacia el destino deseado. Tus elecciones se tornan más astutas, tus palabras más sensatas y tu mente se ilumina. La presencia divina no borra las adversidades, pero te brinda la valentía para sortearlas con serenidad. El arte de enseñar es sencillo. Quien escucha primero no responde, reflexiona. No se deja llevar por el temor ni por el bullicio, ya que aprendió a oír primero la voz que orienta. Al conversar con Dios en lugar de con el mundo, recibes orientación antes que distracción.
y eso transforma la esencia de tu día a día. La fe se transforma en acción, no en teoría. Ya no batallas por el mando, sino por la fe. Dios no demanda palabras extensas, demanda corazones abiertos. Puedes comunicarte con Él en silencio o utilizando palabras simples. La clave radica en la determinación. La oración inicial no consume tiempo, sino que lo multiplica. Te permite discernir entre lo necesario y lo crucial. Te enseña a navegar al compás del alma y no del temor. Cada instante consagrado a Dios al alba se multiplica en serenidad a lo largo del día. Orar antes también es una manifestación de amor. Es como proclamar a la divinidad: tú eres la piedra angular de mi vida, y cuando Él es la clave, todo lo demás toma su sitio. El día comienza con gratitud, y la gratitud abre portales. Te vuelves un oasis de conciencia, paciencia y serenidad. Esa serenidad interna es el fruto más preciado de la plegaria. Sumergirse en el torbellino sin perder la serenidad. La plegaria matutina no transforma las circunstancias de inmediato, pero sí transforma tu perspectiva. Te enseña a vivir con intenciones, a responder con sapiencia y a mantener el espíritu en plena actividad. Es el arte de aquellos que luchan con valentía y concluyen con serenidad. No comenzaron por sí mismos, comenzaron con la presencia celestial. En esta mañana me encuentro frente a ti. Antes de que el mundo me grite, antes de que las tareas arranquen, antes de que el bullicio me desvíe, deseo otorgarte el primer lugar. Tú eres el origen y el ocaso de mi ser. Por ello, hoy no avance sin antes compartir contigo mi jornada, mi mente, mis palabras y mis actos. Vigila, Señor mío, que cada acción de hoy esté en sintonía con tu deseo. Enciende en mí un alma agradecida, que no me enfoque en lo que falta, sino en lo que ya he recibido. Agradezco el aliento que respiro, el abrigo que me protege y la fuerza que me sostiene. Agradezco este amanecer renovado que me evoca la constante renovación de tu misericordia. Aprende a apreciar cada detalle como un tesoro, cada desafío como una puerta abierta y a contemplar a cada ser humano como un espejo de tu amor. Te envío mis inquietudes, Señor. Poseo tus manos porque tengo la certeza de que puedes con todo lo que me carga. No deseo encadenarme a lo que no comprendo. Confío en que tu sapiencia supera la mía y que cada evento, incluso lo imprevisto, tiene un propósito en tu mente. Si no se cumple mi plan, te agradezco la serenidad de aceptarlo y la confianza de que estás actuando en mi favor. Aclara mis ideas. Purifica mi alma, que mis palabras sean delicadas, mis decisiones prudentes y mis anhelos genuinos. Cada movimiento beba de tu impronta. Me gustaría navegar en armonía contigo. Aprende a discernir entre mis anhelos y tu misión. Que lo que edifico hoy tenga una utilidad perpetua. Padre, concédeme el arte de cultivar con eficacia cada instante de este día. Que mis palabras fortalezcan, que mis movimientos nutran, que mis decisiones celebren tu presencia. Y en caso de que me equivoque, no olvides volver a ti sin temor. No deseo marcharme por culpa ni por vergüenza, pues tengo la certeza de que tu amor no tiene fin. Tu compasión me abraza aún cuando caigo. En este día, Señor, implora por aquellos que no adornan, por aquellos que despiertan sin esperanza, por aquellos enfermos, solos o desorientados, envolviéndolos en tu resplandor. Permite que experimenten tu abrazo, aunque no lo demanden. Orar no transforma a Dios, te transforma a ti mismo. Ilumina la existencia con la nitidez que solo la fe puede brindar. El Altísimo no requiere tus palabras para actuar, pero tú debes orar para recibir su respuesta. Cada vez que lo haces, robustecer tu alma, renovar tu fe
y despiertas lo intangible. Aunque no lo percibías, esa plegaria inicial abre puertas, serena mareas e invita a la serenidad. Por ende, quien inicia su día con plegarias no lo vive como los demás, lo vive con orientación, misión y poder. Por lo tanto, desde hoy, transforma la oración en tu primer ritual. Antes de enfocarte en el móvil, contempla el firmamento. Antes de hablar con la humanidad, consulta con el Altísimo, diciéndole con franqueza: Señor, te entrego hoy, iluminarme y resguardarme. Esa palabra pronunciada con fe posee una fuerza superior a cualquier estrategia humana. Al tomar el mando, todo se ajusta como un baile armonioso. Y si esta reflexión resonó en tu alma, comparte tus pensamientos en los comentarios con fe. Señor, deseo comenzar mis jornadas junto a ti. Hazlo como un juramento firme, como una semilla divina. Cada palabra esculpida con fe posee poder y tu testimonio puede encender la chispa en otros para iniciar el día bajo el amparo divino. Al orar primero, el Altísimo te precede. Él abre puertas, disipa miedos y te brinda vigor para avanzar. Que su serenidad te ilumine desde el alba hasta el ocaso del día. Cada avance sea orquestado por su sapiencia y cada elección surja de su guía. Que el Altísimo ilumine tu alba, fortalezca tu alma y te regale un día repleto de promesas. Amén. En esta oración poderosa de la mañana, ponemos nuestro día en las manos de Dios y le pedimos que guíe cada paso de nuestro camino. Al comenzar en su presencia, el corazón se llena de confianza. La mente se aclara y la fe se fortalece para enfrentar todo lo que hoy venga. Dios va delante de ti, abriendo sendas y cuidando cada detalle de tu vida. Si esta oración bendice tu mañana y renueva tu esperanza, te invitamos a apoyar este espacio, a suscribirte al canal y a acompañarnos cada día en oración y reflexión. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo mensajes que fortalecen la fe y acercan los corazones a la guía de Dios. Cada amanecer, el universo se levanta con celeridad. Relojes que giran, agendas rebosantes, ideas que se desvanecen antes de que los ojos se abran. Sin embargo, existe un secreto que pocos descubren y que transforma radicalmente la estructura del día al empezar con la oración. No tras el café, no en medio del caos, sino antes de cualquier cosa, ante el bullicio, antes de las distracciones, antes de que el alma se envuelva en inquietudes. En primer lugar, coloca a Dios. Al abrir el día, no solo pronuncias palabras, estás tejiendo una conexión con el origen que sostiene toda existencia. Es una actividad de naturaleza espiritual. Reconoces que cualquier acción que emprendas carecerá de sentido si no está en sintonía con el propósito divino. Es como ajustar una brújula antes de emprender la travesía. Si la dirección inicial es correcta, lograrás alcanzar el destino deseado. Si no lo haces, seguirás caminando sin rumbo alguno. Hay individuos que afirman: no tengo tiempo para meditar al amanecer. No obstante, al faltar la oración, el día entero se desmorona. La inquietud, los desaciertos y la desilusión se adueñan del dominio porque no existió un bastión interno. El Altísimo no demanda tu tiempo, tú requieres su presencia. En esos primeros instantes de silencio, Él afina tu corazón, purifica tus ideas y te rememora tu esencia y propósito en este lugar. El adversario ignora tanto a los robustos como a los astutos. Amaba a aquellos que imploran. Quien medita no se desplaza en solitario. Quien camina lleva consigo el manto celeste. Cada palabra pronunciada con fe en la serenidad matutina posee el poder de transformar lo intangible, de abrir puertas y de cerrar senderos incorrectos. Al abrir el día con plegarias, estás proclamando que el mando no reside en ti, sino en las de Dios. Y eso desmorona cualquier táctica del mal. Al empezar a orar,
el peso del día se disipa, las decisiones se vuelven más cristalinas, los desafíos se desvanecen y el espíritu se encuentra más sereno. Es una transacción celestial. Tus inquietudes se desvanecen y encuentras serenidad. En esa conversación con el arquitecto, tu alma florece y el bullicio del universo se desvanece. Lo que antes parecía imprescindible se desvanece y lo verdaderamente crucial emerge. Cada plegaria matutina se asemeja a encender un faro antes de aventurarse en un camino sombrío. Aunque puedas avanzar sin ella, frecuentemente tropezarás. Orar despierta, te revela horizontes insospechados, te enseña a descifrar los misterios desde la fe y no desde el temor. Cuando tu primer acto del día es encontrar a Dios, todo lo demás se moldea como un sueño. Lo que parecía un enigma se revela como una solución factible. Lo que antes te agobiaba se desvanece y lo que antes te inquietaba ahora te enciende. Muchos comienzan el día con avisos, mensajes o plataformas sociales, pero rara vez con una plegaria. De esta manera, comienzan oyendo el murmullo del universo antes de escuchar la voz celestial. Quien primero se aferra a la voz del mundo acaba sumergido en su tormenta de ansiedad. En cambio, quien atiende a Dios primero sigue su camino. Esa es la distinción entre vivir un día más sin objetivo. Por ende, al abrir los ojos, no persigas el visor, buscando el sosiego. Reflexiona sobre lo que falta, aprecia lo que posees, no te sumerjas en el vaivén del tiempo. Agradezco a la divinidad, Él multiplica cada regalo que recibe. Y si le regalas los primeros instantes del día, Él recompensará cada instante que se avecina. Al iniciar tu jornada espiritual con una plegaria, estás proclamando: mi existencia no está en manos del azar. Está en manos de Dios. Esa afirmación transforma tu espíritu, tu vitalidad y tu rumbo. Si comienzas tu día con Dios, cualquier adversidad será superada por su gracia. La clave no radica en tener un día sencillo, sino en cultivar un corazón robusto desde el inicio. Cada alba es una llamada celestial, una nueva oportunidad para conectar tu espíritu con el firmamento. Mientras el astro rey se alza, el Altísimo también desea elevar tu fe. Él no requiere tus palabras exquisitas, solo tu entrega genuina. Antes de arrancar el día, le pido que me guíe, protéjame, úsame y me demuestre tu voluntad. Y esa humilde entrega desentraña enigmas que el ingenio humano jamás podría desentrañar. Hay quienes aguardan milagros para expresar gratitud. Pero quien reza primero no aguarda los prodigios, los provoca, pues la oración temprana es una planta que florece a lo largo del día. En ocasiones, el fruto no se materializa de inmediato, pero tu fe ya está tejiendo su semilla en lo invisible. Mientras el mundo danza, tú avanzas con serenidad. A medida que los demás responden, tú respondes con sapiencia. La oración no solo transforma el entorno, sino que también transforma tu esencia ante lo que ocurre. Por lo tanto, mañana, al sonar el despertador, detén tus pasos, cierra los ojos, respira profundamente y proclama: Señor, este día es tuyo y yo también pertenezco a ti. Esa palabra sencilla puede transformar el rumbo completo de tu día. No importa cuántas responsabilidades afrontes ni cuántos desafíos te aguarden. Si arrancas con Dios, concluirán con triunfo, pues todo lo que comienza en su presencia se erige sobre su dominio. Cada mañana, millones de almas se levantan sin brújula, se despiertan con un torbellino de cansancio, revisan el teléfono antes de pronunciar una palabra y se aventuran al universo sin haber conversado con el Altísimo. No por falta de fe, no por descuidar que la existencia espiritual también necesita nutrición. Al despertar, el espíritu se despierta desprovisto, incapaz de llenarlo por completo.
Esa es la esencia silenciosa de numerosos desafíos: vivir alejados del origen. La ausencia de plegarias no se percibe al inicio. Es como esquivar un desayuno. Sin embargo, con el paso del tiempo, el deterioro interno se revela con claridad. El alma se desborda de pensamientos, el corazón se desvanece y las emociones rigen el día. El espíritu se acostumbra a vivir sin esperanza, y en ese instante, la humanidad pierde su esencia. Reacciona sin reflexionar, trabaja sin objetivo y encuentra consuelo en situaciones que no tienen remedio. Se rinde al ritmo frenético del mundo, que demanda producir más, tener más, parecer más, sin nunca indagar en el lugar donde habita Dios en todo esto. Al desfallecer, tu existencia se transforma en un esfuerzo incesante por dominar lo que no puedes. Es como navegar sin brújula en el océano, intentando navegar a voluntad, mientras el estrés y la incertidumbre te arrastran. Sin embargo, al poner a Dios al inicio, el timón se transforma. Ya no estás sujeto al azar ni al impulso del instante, sino a una brújula nítida que emana del firmamento. La plegaria no quita los obstáculos, los organiza, coloca cada cosa en su lugar y te asegura que no estás en el limbo. El alma humana late con una sed insaciable de vínculo. No es suficiente tener un plan, una tarea o un objetivo. Si la esencia espiritual se pierde, el mundo se desmorona ante el primer vendaval. Al abrir el día, estás nutriendo esa planta. Estás rememorando al espíritu que no fue concebido para la autosuficiencia, sino para la sabiduría divina. Solo quien se humilla al inicio de la jornada puede sostenerse inquebrantable ante el desafío. Hay quienes entrelazan el triunfo con la plenitud, pero un triunfo sin guía celestial termina en un vacío. Puedes lograr sueños, ganar dinero, recibir ovaciones y, sin embargo, sentirte desamparado, porque el espíritu no se alimenta de logros, sino de significados. El sentido emerge únicamente cuando el Creador ocupa el primer puesto. La plegaria no te roba el tiempo de tus proyectos, sino que te ilumina para no desperdiciarlo en lo trivial. Cada instante que consagras a Dios se transforma en un torrente de luz, serenidad y vitalidad. La cuestión no radica en la fatiga corporal, sino en el agotamiento del espíritu. Y ese agotamiento no se sana con el sueño, sino con el reposo divino. En ocasiones, buscas solucionar tus dilemas con mayor esfuerzo cuando lo que realmente necesitas es la omnipresencia celestial. En un abrir y cerrar de ojos, lo que has logrado con años de esfuerzo puede transformarse en un instante con tu fe. Gracias a la oración, el orgullo se desmorona, la ansiedad se desata y la gracia florece. El alma que medita libera su carga de lo incontrolable. El universo brinda distracciones para llenar la ausencia de plegarias. La serenidad que brota de la conversación con Dios no se puede comparar con el bullicio de las redes sociales. Tienes la capacidad de saturar tu cerebro de estímulos, pero si el alma permanece desierta, todo lo demás se torna insípido. Por eso, tantos individuos se encuentran desbordados. Incluso cuando todo marcha a su favor, falta lo primordial, la conexión con el origen. No existe armonía sin guía espiritual. No se puede edificar una existencia robusta sin el cimiento divino. Cada jornada sin plegarias erosiona la estructura interna, y cuando el viento sopla con fuerza, todo se desmorona. Sin embargo, quien medita cada amanecer erija muros invisibles de seguridad. Dios no promete evasión, sino que promete tenacidad para sortearlos. La diferencia radica en tu manera de enfrentar el día en solitario o en compañía. Muchos ansían encontrar un instante para meditar, cuando en realidad es la oración la que abre las puertas del tiempo. Al estar Dios en el epicentro, las prioridades se organizan por sí mismas. La urgencia deja de devorar el tiempo. A lo esencial, las diminutas cosas encuentran su propósito. Todo se entrelaza
y lo que antaño era un peso se transforma en una ventana a oportunidades. El espíritu que medita primero adquiere la habilidad de mirar con otros ojos, a percibir lo cotidiano como una pieza de un rompecabezas más grande. Cada amanecer es un test de fe. Puedes seguir la cadencia del universo o parar un instante y optar por lo eterno. Puedes comenzar desde la inquietud o desde la fe. Es posible vivir bajo el ritmo del reloj o bajo la guía del alma. Esa elección cotidiana moldea la excelencia de tus jornadas y la serenidad de tu alma. Porque la plegaria no es un ritual sagrado, es una táctica del alma. Es el puente entre la nebulosidad y la claridad, la inquietud del sosiego, el caos del orden. Si tus días se repiten sin razón, si te levantas agotado a pesar de haber descansado, si vives en un automático, no es porque tu existencia sea un vacío, es porque la estás experimentando aislada. Y lo mejor es que puedes conectarte en cualquier instante. No requieres ceremonias complicadas ni palabras exquisitas. Es suficiente con tener un corazón abierto a renacer con el Altísimo. El primer paso es orar antes de reflexionar, planificar y actuar. Pues cuando la oración abre el día, la presencia celestial lo sostiene. La esencia del dilema radica en olvidar quién posee el mando. La clave radica en reembolsarlo cada amanecer. En esa entrega cotidiana, el espíritu descansa, la mente se ilumina y el corazón se orienta. Ese es el misterio de aquellos que disfrutan de la serenidad en medio del tumulto. No comienzan el día en soledad, lo inician con la presencia celestial. Cuando optas por meditar antes de arrancar el día, un misterio se despliega. Dios no solo presta atención, sino que también prepara el camino hacia el futuro. Su actuación no siempre es estruendosa ni asombrosa, pero siempre es auténtica. Mientras conversas con Él en la serenidad matutina, Él orquesta lo que aún no has visto, aparta lo que podría perjudicarte y ajusta lo que parecía incorrecto. Cada palabra que pronuncias con fe desata un sendero en el reino del Espíritu antes de que el organismo se ponga en marcha. Por ello, al comenzar con plegarias, no caminas, sino que avanzas bajo el manto celestial. La presencia celestial metamorfosea el ambiente. Lo que para otros es destino, para quien medita es brújula. Aquello que parece un caprichoso azar en realidad es una brújula que orienta. El Altísimo no siempre te despeja las barreras, pero te brinda la sapiencia y la valentía para sortearlas. Al orar primero, no solo solicitas ayuda, estás manifestando tu dependencia, y esa dependencia es la piedra angular de la autonomía, debido a que quien confía en Dios ya no está sujeto a las circunstancias. El universo enseña a creer en la propia capacidad, mientras que la fe enseña a entregarse. Cada regalo que ofreces al Señor antes de comenzar el día es una llamada a su acción. Y Dios no actúa como un administrador que satisface anhelos, sino como un progenitor que anticipa tus necesidades, incluso antes de que lo solicites. Hay palabras que se responden velozmente, otras que parecen esperar, pero Dios actúa en todas. A veces resguarda, a veces instruye y a menudo dispone en su momento, no en el tuyo. Al empezar a orar, tu entorno se transforma sin que te des cuenta. Personas equivocadas se desvanecen, puertas incorrectas se clausuran y oportunidades inesperadas surgen sin razón lógica. Es la intervención celestial. No se vislumbra, pero se capta. Lo que antes era un desafío, ahora se desliza sin esfuerzo. Lo que te enredaba, ahora se desvela, porque el Altísimo no solo orienta tus pasos, sino que también esculpe el sendero. Hay quienes creen que la oración no transforma el mundo. Pero la realidad es que orar transforma a quien se enfrenta a los desafíos. Al transformarte, todo se transforma. La obra de Dios comienza en tu interior. Silencia tus pensamientos, disipa tus miedos y refuerza tu fe. Desde esa serenidad interna puedes contemplar la realidad con nitidez.
Lo que antaño parecía inalcanzable, ahora se erige como una realidad, no porque el desafío se disipe, sino porque tu alma ha abrazado la fuerza que sostiene todo. Primero que nada, rezar es una elección táctica. Antes de dialogar con la tierra, dialogas con el firmamento. Antes de aventurarte, aguardas la orientación. Y al actuar tras la plegaria, cada paso tiene un propósito específico. No te desvíes, sigue las señales con cautela. Esa es la distinción entre navegar en la penumbra y navegar en el resplandor de la luz. Dios jura iluminar la senda de quienes depositan su fe en Él. Y esa promesa se materializa cada amanecer al parar y proclamar: Señor, envíeme tu luz hoy. Muchos ansían contemplar prodigios, pero pocos se dedican a preparar el terreno. La plegaria matutina es ese campo fértil donde florece la bendición. Si el día es una plantación, la plegaria es el germen. Si el día es una contienda, la plegaria es el escudo. Si el día es un sendero, la plegaria es la brújula. Dios actúa cuando la situación lo permite. Él no impone su presencia en tu calendario. Espera ser invitado y, al aceptar la invitación, tu día se transforma completamente según su esencia. El Altísimo te resguarda de lo que desconoces. A menudo crees que algo no funcionó, sin percatarte de que en realidad te salvaste de algo más grave. Esa es la protección celestial en pleno funcionamiento. En plena oración, Él ya estaba desplegando piezas para tu beneficio, pues su mirada capta lo que tus ojos no pueden ver. La plegaria no solo atrae fortunas, sino que también neutraliza amenazas. Y esa sombría protección es una de las expresiones más sublimes de su afecto. Al orar, el Espíritu Santo se transforma en tu confidente inquebrantable, dictando decisiones, avisando de riesgos y rememorando promesas. En ocasiones no lo detectas de inmediato, pero cada señal acertada, cada respiro o chispa de fe emana de esa conexión cotidiana. Es Dios hablando en el idioma del Espíritu, y cuanto más meditas, más percibes su presencia. Esa conexión inquebrantable es la que te permite avanzar sin miedo, pues aunque no tengas la totalidad del mapa, estás guiado por quien lo pintó. La intervención divina también se manifiesta en la serenidad que experimentas en el caos. En medio del caos, tú te mantienes sereno, no por desestimar los desafíos, sino porque confías en quien tiene el mando. Esa serenidad no es fragilidad, es fuerza. Es el fruto de una plegaria inicial que armó el alma para enfrentar cualquier tormento venidero. Quien medita primero ya ha conquistado un tercio del combate antes de enfrentarlo. Porque la victoria no se conquista con acciones, sino con el entrenamiento del alma. Cada amanecer, el espíritu puede optar por abrazar el día desde la urgencia o desde la contemplación. Si optas por la presencia, eliges a Dios, y donde Él se infiltra, nada permanece inalterado. Tus acciones no siempre brillan ante la mirada del mundo, pero siempre dejan una marca indeleble en tu existencia. Un enigma que no tiene solución. Una persona que aparece en el momento preciso. Una puerta que se abre tras un plagiario. Todo eso indica que el firmamento se metamorfoseó en tu favor. Dios se manifiesta cuando lo permites actuar. No perturba la autonomía del ser humano, pero se ajusta a la fe, y la fe genuina se revela en los primeros instantes del día cuando te paras y proclamas: Padre, necesito tu orientación. Esa simple declaración posee una fuerza que trasciende lo perceptible, pues no hay plegaria genuina que se quede sin respuesta. Puede que no la descubras hoy, pero cada palabra se planta en la eternidad, y al instante que menos te aguardes, descubrirás su cosecha. Iniciar tu travesía bajo el manto celestial no asegura un amanecer perfecto, pero sí un alma robusta. Y eso transforma todo, pues no es la carga diaria la que te derrota,
sino el abismo espiritual que te enfrenta. Al llenar ese vacío con plegarias, el peso se convierte en misión y los tropiezos se convierten en lecciones. Cada jornada dedicada a la oración es una jornada resguardada, guiada y llena de bendiciones. De esta manera, Dios opera en silencio, pero con dominio. Cuando optas por meditar antes de arrancar el día, el mundo se transforma radicalmente. No porque los desafíos se desvanezcan, sino porque tu ser se estructura. La plegaria es la brújula que orienta cada avance. Al meditar primero, no avanzas por impulso, sino con una misión en mente. Lo que te perturbaba antes, ahora te revela. Lo que antaño te frenaba, ahora se transforma en tu esencia. La divergencia reside en lo interno. Tu alma se despierta primero que tu físico. Cada alba es una ocasión para ubicar a Dios en el epicentro. Sin la plegaria, el espíritu se dispersa y con ella se centra. Primero, rezar es como afinar la brújula antes de emprender un viaje. Todo el día se dirige con precisión hacia el destino deseado. Tus elecciones se tornan más astutas, tus palabras más sensatas y tu mente se ilumina. La presencia divina no borra las adversidades, pero te brinda la valentía para sortearlas con serenidad. El arte de enseñar es sencillo. Quien escucha primero no responde, reflexiona. No se deja llevar por el temor ni por el bullicio, ya que aprendió a oír primero la voz que orienta. Al conversar con Dios en lugar de con el mundo, recibes orientación antes que distracción, y eso transforma la esencia de tu día a día. La fe se transforma en acción, no en teoría. Ya no batallas por el mando, sino por la fe. Dios no demanda palabras extensas, demanda corazones abiertos. Puedes comunicarte con Él en silencio o utilizando palabras simples. La clave radica en la determinación. La oración inicial no consume tiempo, sino que lo multiplica. Te permite discernir entre lo necesario y lo crucial. Te enseña a navegar al compás del alma y no del temor. Cada instante consagrado a Dios al alba se multiplica en serenidad a lo largo del día. Orar antes también es una manifestación de amor. Es como proclamar a la divinidad: tú eres la piedra angular de mi vida, y cuando Él es la clave, todo lo demás toma su sitio. El día comienza con gratitud, y la gratitud abre portales. Te vuelves un oasis de conciencia, paciencia y serenidad. Esa serenidad interna es el fruto más preciado de la plegaria. Sumergirse en el torbellino sin perder la serenidad. La plegaria matutina no transforma las circunstancias de inmediato, pero sí transforma tu perspectiva. Te enseña a vivir con intenciones, a responder con sapiencia y a mantener el espíritu en plena actividad. Es el arte de aquellos que luchan con valentía y concluyen con serenidad. No comenzaron por sí mismos, comenzaron con la presencia celestial. En esta mañana me encuentro frente a ti. Antes de que el mundo me grite, antes de que las tareas arranquen, antes de que el bullicio me desvíe, deseo otorgarte el primer lugar. Tú eres el origen y el ocaso de mi ser. Por ello, hoy no avance sin antes compartir contigo mi jornada, mi mente, mis palabras y mis actos. Vigila, Señor mío, que cada acción de hoy esté en sintonía con tu deseo. Enciende en mí un alma agradecida, que no me enfoque en lo que falta, sino en lo que ya he recibido. Agradezco el aliento que respiro, el abrigo que me protege y la fuerza que me sostiene. Agradezco este amanecer renovado que me evoca la constante renovación de tu misericordia. Aprende a apreciar cada detalle como un tesoro, cada desafío como una puerta abierta y a contemplar a cada ser humano como un espejo de tu amor. Te envío mis inquietudes, Señor. Poseo tus manos porque tengo la certeza de que puedes con todo lo que me carga. No deseo encadenarme a lo que no comprendo.
Confío en que tu sapiencia supera la mía y que cada evento, incluso lo imprevisto, tiene un propósito en tu mente. Si no se cumple mi plan, te agradezco la serenidad de aceptarlo y la confianza de que estás actuando en mi favor. Aclara mis ideas, purifica mi alma, que mis palabras sean delicadas, mis decisiones prudentes y mis anhelos genuinos. Cada movimiento beba de tu impronta. Me gustaría navegar en armonía contigo. Aprende a discernir entre mis anhelos y tu misión. Que lo que edifico hoy tenga una utilidad perpetua. Padre, concédeme el arte de cultivar con eficacia cada instante de este día. Que mis palabras fortalezcan, que mis movimientos nutran, que mis decisiones celebren tu presencia. Y en caso de que me equivoque, no olvides volver a ti sin temor. No deseo marcharme por culpa ni por vergüenza, pues tengo la certeza de que tu amor no tiene fin. Tu compasión me abraza aún cuando caigo. En este día, Señor, implora por aquellos que no adornan, por aquellos que despiertan sin esperanza, por aquellos enfermos, solos o desorientados, envolviéndolos en tu resplandor. Permite que experimenten tu abrazo, aunque no lo demanden. Orar no transforma a Dios, te transforma a ti mismo. Ilumina la existencia con la nitidez que solo la fe puede brindar. El Altísimo no requiere tus palabras para actuar, pero tú debes orar para recibir su respuesta. Cada vez que lo haces, robustecer tu alma, renovar tu fe y despiertas lo intangible. Aunque no lo percibías, esa plegaria inicial abre puertas, serena mareas, invita a la serenidad. Por ende, quien inicia su día con plegarias no lo vive como los demás, lo vive con orientación, misión y poder. Por lo tanto, desde hoy, transforma la oración en tu primer ritual. Antes de enfocarte en el móvil, contempla el firmamento. Antes de hablar con la humanidad, consulta con el Altísimo, diciéndole con franqueza: Señor, te entrego hoy, iluminarme y resguardarme. Esa palabra pronunciada con fe posee una fuerza superior a cualquier estrategia humana. Al tomar el mando, todo se ajusta como un baile armonioso. Y si esta reflexión resonó en tu alma, comparte tus pensamientos en los comentarios con fe. Señor, deseo comenzar mis jornadas junto a ti. Hazlo como un juramento firme, como una semilla divina. Cada palabra esculpida con fe posee poder y tu testimonio puede encender la chispa en otros para iniciar el día bajo el amparo divino. Al orar primero, el Altísimo te precede. Él abre puertas, disipa miedos y te brinda vigor para avanzar. Que su serenidad te ilumine desde el alba hasta el ocaso del día. Cada avance sea orquestado por su sapiencia y cada elección surja de su guía. Que el Altísimo ilumine tu alba, fortalezca tu alma y te regale un día repleto de promesas. Amén.